Hola hermanos, muy buenas noches. Nos encontramos acá en la linda ciudad de Huacho y bueno, dado a la insistencia de muchos hermanos que desean que les hagamos un comentario más explícito de cómo conocimos al enviado de Dios y todas las cosas pues, que sucedieron, ¿no? Y se dieron durante el tiempo que él estuvo ahí en José Galvez 17, perdón, ahí José Galo. en, no, en José Galvez era, no, No, en Francisco en Lazo, Francisco Lazo, 1939 Interior J, pues la casa de de Antonio Córdoba. Córdoba, pues, claro. Bueno, yo me enteré a través del periódico, como siempre lo digo, de la última hora, y fuimos a la casa pues de Córdoba, ¿no? Yo vivía en ese entonces a una cuadra más o menos de la casa de Córdoba, o sea, nosotros vivíamos en José Pardo, en Lince, y a la casa de Francisco Lazo estaba a una cuadra. Y lógicamente fuimos con Facho. Y cuando llegamos allá, en realidad las únicas personas que llegaban en ese entonces era el hermano Ricardo Flores Herrera y la La hermana hermana Susana. Susana Rosas, ¿no? Y bueno, fueron una de las primeras personas que estaban llegando, ¿no? De ahí, bueno, llegamos Facho, llegué yo y posteriormente ya llegó Carmen. Carmen Tazo y Esther Tazo, luego el hermano Juan Sicha Cisneros y el hermano Hidalgo León, que fuimos el grupo que mayormente estuvimos ahí durante todo el tiempo que él estuvo ahí, ¿no? En vida en la casa de Francisco Lazo de Córdoba. Ahora, vamos a hacer un comentario. Ahora le voy a pasar con Esther para que ella también les haga un comentario de cómo fue que conoció al hermano Luis Soto. Esther, ¿cómo fue que conociste al hermano Luis Soto y qué fue para ti verlo por primera vez y todas las cosas que más o menos acontecieron durante el tiempo que tú lo conociste? Ya. Eh, Buenas noches, hermano. Soy la hermana Esther y voy a comentar. Estamos haciendo una remembranza y voy a comentar cómo lo conocí. Eh, yo visitaba a mi hermana Carmen y en una de esas visitas ella me dice, Esther, me dice, he conocido a un hermano que me está hablando de un hermanito que dicen que ha venido y que ese hermanito habla de Dios y que conversa con Dios. Muy bonito, me ha estado hablando y ¿quieres ir? Entonces yo le dije, ya, vamos. Entonces fuimos y tocamos la puerta porque ya le había dado la dirección todo de Francisco Lazo, ¿no? El número, todo. Entonces llegamos a la puerta, tocamos y en eso, por la ventana del segundo piso nos contesta Olinda, la esposa de Córdoba. Entonces nos dice, ¿a quién buscan? Entonces le dijimos de que un hermano nos había comentado de un hermano que había traído un conocimiento, una escritura que hablaba de Dios. Entonces nos dijo, ya. Entonces bajó, nos abrió la puerta, nos hizo entrar y nos hizo subir al segundo piso, en su comedor. Entonces nos sentamos y en ese momento que nos sentamos viene el hermanito. Entonces el hermanito baja y nos saluda a nosotros, ¿no? Claro. Y ahí, y yo estaba sentadita, pues yo había ido bien arregladita, como todo el mundo va, ¿no? Todas las personas, bueno, nos vestimos así como en el mundo, ¿no? Claro. Y entonces estaba pintada y todo eso, ¿no? Entonces el hermanito se acerca, me saluda y me queda mirando, pero no me mira a la cara, sino me mira arriba. Entonces en ese momento yo lo quedo mirando al hermanito y sentí como que yo me sentía desnuda, como si me estuviera viendo, ¿no? Más allá, o sea, el espíritu. Entonces me avergoncé, sentí mucha vergüenza y bueno, el hermanito de ahí me mira y me dice, hermanita, me dice, el Divino Padre dice que los poritos se van a quejar en el día del juicio.
Entonces yo le dije, ¿cómo, hermanito? Sí, me dice, por la pintura, por el cosmético. Ah, le dije, hermanito, sí, el padre dice que usted en el día del juicio le va a rendir cuenta porque los poritos se quejan, hermana, me dijo. Si la pintura, los cosméticos no son buenos, me dice, y la criatura no lo ha pedido. Ah, ya, hermanito, me dijo. Bueno, entonces de ahí el hermanito pasó, bueno, subió y bajó sus divinos rollos, ¿no? Y en eso los pone y los muestra el hermanito, ¿no? Entonces cuando él nos muestra esos divinos rollos, yo me quedo impactada de ver esos dibujos tan bellos que nunca Tan maravillosos. nunca en mi vida había visto, ¿no? Entonces me quedé impresionada, me quedé muda mirando, y entonces yo en mi mente decía, qué lindo, qué belleza, qué bonito. Y entonces el hermanito me empieza a explicar, me dice, hermana, me dice, esto que usted ve acá, me dice, la criatura lo ha pedido, me dijo así. Y esta es la tercera y última doctrina que el Divino Padre manda al planeta, me dijo así, ¿no? Para que la criatura sepa todos los acontecimientos que van a venir, me dijo así, ¿no? Y ahí el hermanito me pregunta y me dice, hermana, me dice, ¿usted ha leído los evangelios? Y yo lo quedo mirando al hermanito y le digo, ¿los evangelios? Me dice, lo que ustedes le llaman Biblia. Ah, hermanito, le dije, sí, ese librito cuando lo he leído, hermanito, no lo entiendo, le dije. Siempre que lo leo, no lo entiendo. Entonces el hermanito me dice, me dice, hermana, el padre dice, léalo, me dijo, hermanita, el padre dice que ahora sí lo va a entender. Entonces de ahí el hermanito siguió pasando los divinos rollos. Y yo estaba como si estuviera transportada a otro lugar, me sentía como si yo estuviera en otro sitio, en un lugar de tranquilidad, de paz, de armonía, de alegría, porque el hecho de uno mirar esa divina escritura es como que yo no sabía explicarlo, hasta ahora no sé explicarlo bien, ¿no? Lo que uno siente, porque no es solamente la materia que lo siente, sino el espíritu. O sea, ya es a nivel espiritual, o sea, es algo muy fuerte. Siente sentimientos muy encontrados dentro de uno, pero todo es a su interior de uno. O sea, uno en ese momento no sabe qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, pero es eso, es lo que uno siente en ese momento, ¿no? Y algo muy, muy, muy fuerte que uno hasta se te caen las lágrimas. O sea, tú no sabes por qué sientes esa sensación de que se te vienen las lágrimas, de que te sientes, inclusive hasta el cuerpo empieza a temblar, ¿no? Sí, pues. El cuerpo empieza a temblar. Así es la emoción. La emoción tan fuerte, ¿no? Del impacto que hay de uno con su divina escritura del Divino Padre. Cancelar. Sí. Bueno, hermanito, acá como el internet no es tan bueno, lamentablemente se corta la señal. Bueno, como les sigo contando, ¿no? Entonces fuimos continuas veces a asistir, ¿no? Porque esa iniciativa salió de cada uno de nosotros, nadie nos obligó, el hermanito en ningún momento nos dijo, tienen que hacer esto, tienen que hacerlo acá, no, nada. O sea, la iniciativa de volver salió de nosotros. Y así como nosotros fuimos, fueron muchísimas personas, muchísimas. Pasaron miles de personas. Iban todos los días, porque al comienzo era todos los días. Pero ¿te acuerdas que nosotros salíamos a repartir volantes, claro, folletos, o sea, avisando de la ciencia celeste? Claro, o sea, conforme fuimos integrándonos y estudiando la divina ciencia, el padre ordenaba, ¿no? de que esa divina ciencia se pasara a un file que el hermanito le decía, ¿te acuerdas? Claro. Que ordenó que se escribiera y le dijo a Antonio, claro, que el padre ordenaba que se vaya
Escribiendo a máquina. a máquina las divinas leyes. Claro, claro que sí. Claro que lo hizo Córdoba Ajá. con el hermano Juan. con el hermano Juan Sicha, ¿no? Entre Claro. los dos. Entonces, Sí, claro que el sí. padre ordenó eso, entonces ellos empezaron a trabajar y a pasar ese divino rollo de las órdenes telepáticas al, al file, o sea, al folder que nosotros le decimos, Claro, ¿no? claro. Entonces ellos empezaron a trabajar y bueno, ¿no? Conforme fue pasando eso, se empezaron a hacer volantes y salíamos a repartir los volantes. Claro, Inclusive salimos con el hermanito también. claro, con el hermano Luis hemos salido Claro, un montón de hemos veces salido a avisar y repartir volantes invitando a que vean la ciencia La celeste. divina ¿no? ciencia. Y cuando el hermanito salía con nosotros, él siempre nos enseñaba porque él siempre ha sido el ejemplo, ¿no? Para nosotros. Claro, Entonces el hermanito íbamos los sábados o los domingos a la Plaza Luis Gallo, ¿no? claro. Al Parque Ruiz Gallo, Sí, sí. Luis Gallo. Íbamos ahí y entonces el hermanito se acercaba a la gente y les preguntaba y les decía, ¿usted cree en Dios? Y había gente que le decía no, entonces el hermanito se seguía caminando. ¿Usted cree en Dios? Otra persona, entonces le decía, sí, yo sí creo en Dios. Entonces el hermanito empezaba a explicarle, empezaba a explicar de la divina escritura, del divino conocimiento, ¿no? Y le daba un folleto, Invitándolo sí, a que vaya, a ¿no? que vaya a la casa A Francisco Lazo. Y así sucesivamente. Nunca lo hemos visto al hermanito que las personas cuando le dijeran no creemos, nunca les ha dicho tú por qué no crees, jamás. O sea, el hermanito seguía, preguntaba a otra persona. O sea, ese es el ejemplo que el hermanito siempre nos ha dado. Y siempre nos decía de que esta divina escritura, que la mandaba el Divino Padre, era para enunciar las buenas nuevas. Y que este tiempo no era tiempo de predicar, sino era tiempo de enunciar las buenas nuevas. Por eso el hermanito decía, De avisar. cumpla usted con avisar. Se avisa, pero no se rueda. Es lo que decía siempre el hermanito. Y así sucesivamente seguimos yendo a la divina, al estudio de esta divina escritura, ¿no? Y inclusive el hermanito a nosotros muchas veces nos leyó la mente, porque todititos hemos vivido esa experiencia, que cuando el hermanito empezaba a explicar de un determinado rollo y en nuestra mente nosotros pensábamos en el título y el hermanito empezaba inmediatamente a explicar y nos quedaba mirando y cuando nos miraba decía, pero si eso es lo que yo he estado pensando. Y ya lo está explicando. Se adelantaba a lo que tú querías preguntar, mejor dicho, a Sí, eso te refieres. Ajá. Y Claro. empezaba a explicar lo que había pensado en ese momento, ¿no? Claro, es que nos leía la mente, pues. Sí, así es. Y yo recuerdo que yo le hice una pregunta mental al hermanito, porque el hermanito estaba explicando sobre los vegetales, que el hermanito decía de que nosotros hemos pedido en este mundo de alimentarnos por los vegetales, que hicimos alianza con los vegetales para alimentarnos, y que todo lo que ha creado el Divino Padre es creación de él, todo, el infinito, todo, y que los vegetales también tenían un cierto dolor, el hecho de arrancarlos o cortarlos, había un cierto dolor, pero la alianza era esa de alimentarnos. Entonces, en ese momento yo pensé, ¿no? Yo dije, entonces si los vegetales tienen ese dolor, entonces tampoco deberían de ser comidos, ¿no? Claro. ¿Y que Y entonces, te dijo algo al entonces, respecto? ¿Al respecto te dijo algo? En mi mente me dijo, hermana, me dijo, para eso está la alianza. Ya, claro, Me dijo, claro. para eso es la alianza, me dijo así. Pero en mi mente, no me lo respondió verbalmente, sino me lo dijo en mi mente. Ujú. Me dijo así, para eso está la alianza, hermana, que se ha hecho la alianza para alimentarnos, o sea, y además me respondió, o sea, me dijo, ¿no?, de que la razón era de que cuando nosotros ingeríamos los vegetales, que dentro de nuestro organismo esos vegetales avanzaban, había un proceso de avance en ellos,
el hecho de nosotros. Reencarnaciones, creo Claro, había, ¿no? sí. Ciertos, ¿no? Sí, ciertas, Algo así. habían reencarnaciones, o sea, en nuestra digestión habían también reencarnaciones de los vegetales, nosotros los hacíamos avanzar. Dentro de nuestro organismo, en el Sí, estómago, en sí, todas esas cuando cosas. empezaba la digestión, Claro, claro que sí, sí decía esas cosas. porque tú. eran alianzas, o sea, eso me explicó, ¿no? Y bueno, me dejó bastante satisfecha, ¿no? O sea, la explicación que él me dio. Ujú. Y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de nosotros hemos vivido las experiencias de que él nos ha leído la mente. A mí me lo respondió, a otros igual, ¿no? O sea, todo lo que nosotros hemos vivido y hemos sentido con él. O sea, no hay explicación, no hay manera de explicarla. Y cuando el hermanito nos explicaba de lo que el Divino Padre le hacía ver, era más maravilloso todavía porque nosotros lo rodeábamos al hermanito y estábamos con él. Sí, era algo parecido, así como cuando Cristo se rodeaba de sus apóstoles, así igualito, ¿no? No poníamos uno acá, otro acá, otro acá, otro acá, estaba Facho, estaba yo, estabas tú, estaba Carmen, el hermano Juan Sicha, el hermano Hidalgo, todos los rodeábamos, ¿no? Claro, Sí. también estaba Olinda, Córdoba, sus Todos hijos, ¿no? sus hijos, El hermano todos. Ricardo, la Sí. hermana Susana, todos ahí los rodeábamos a él, ¿no? Sí, Claro. y el hermanito empezaba a explicar, me acuerdo que hablaba decía hermanito, nosotros le preguntamos, hermanito, ¿por qué no se explica del juicio? ¿Cómo va a ser el juicio? Y el hermanito se sonreía y miraba hacia arriba y movía sus labios y nosotros lo hemos visto Se conversar con el comunicaban, Divino ¿no? Padre. Telepáticamente, ¿no? Siempre movía Sí, sus labios, movía miraba sus hacia arriba labios. y se le veía que Movía sus como que labios, hablaba que así. estaba conversando. Sí. Y nosotros nos quedábamos mirándolo, así, el Sí, hermanito nos impactado, impactaba, ¿no? Sí, El impactaba, claro. hermanito movía los labios y hablaba, y ahí nos decía, el padre dice que sí les voy a comunicar parte de lo que el padre me hace ver. Entonces el hermanito empezaba a narrar, me acuerdo, y lo que yo me acuerdo, ¿no? Y lo que me agradó bastante y me impactó, ¿no? Cuando el hermanito habla y dice pues que el Padre ya se ve en el día del juicio a Cristo, que Cristo está sentado, ¿no? En su trono y él está en el día del juicio con la muchedumbre, que le hace ver la cantidad de gente, ¿no? La muchedumbre. Y dice que empieza a llamar y dice, a ver, que vengan acá a la derecha los 144.000 escogidos. Y dice que como había bastante muchedumbre ahí, dice que de atrás, todos los de atrás se vienen hacia adelante aplastando a los de adelante, Empujando, fuera de acá, sal de acá, permiso. Y empujando, y dice que Tirando toda patadas. esa gente se ha venido hacia adelante y se ha posesionado adelante. ¿Y quiénes Entonces eran? la gente de atrás, la gente que estaba ahí se ha retirado y se ha retirado para darle lugar a esa gente que entre. Entonces se han retirado ellos y toda esa gente, un montón de gente. Y se jaloneaban, se empujaban. Y en eso dice, ya están los 144.000. En ese momento dice que viene un terremoto fuerte. No, pero fuerte. lo que tú no has explicado, ¿quiénes conformaban los 144.000? Claro, Tienes que claro, explicar, pues, para claro. que los hermanos Claro, tengan una idea al respecto. Y en esos 144.000 venían los banqueros, los reyes, los religiosos, los militares, los vendedores de armas, todo lo peor, porque el Divino Padre lee el pensamiento. Entonces ve que toda esa gente es la que se viene hacia adelante. Reyes, dictadores, todo. presidentes, los ricos. Todos los notables de la historia, todos los que han sido notables en la historia, toditos adelante. Entonces, en ese momento dice que viene un terremoto y se abre la tierra y se los traga. Y ahí, una vez que se los ha tragado, la tierra de nuevo vuelve a su normalidad y se cierra todo y como si nada hubiera pasado. Y en ese momento Cristo nuevamente vuelve a llamar otros 144.000 escogidos. Y en eso Cristo mira y dice, ni uno. ¡Ah! ¡Qué rápido aprendieron la lección! Les dice así a ellos, ¿no?
Y así sucesivamente, todo lo que él nos explicaba, ¿no? Y nos narraba, Sí, era algo, claro pero que sí, nosotros claro una que sí. risa, una carcajada, una alegría, ¿no? Sí, Y el hermanito nos y decía de que así, que el juicio no que iba a ser todo, no iba a ser no, pánico, terror, ¿no? También no, iba a haber por sensaciones, o sea, claro, como fue la de acuerdo criatura. a cómo fue la criatura iba a Si ser tú el juicio. fuiste alegre, él nos decía, si fuiste alegre en la vida, tu juicio será alegre. Si tú no perdonaste ni una, no se te perdonará en el día del juicio. Si tú fuiste noble, tu juicio va a ser Noble. noble. Si tú fuiste bondadoso, tu juicio va a ser bondadoso. Si tú perdonaste en la vida, se te perdonará en el día del juicio. Y así sucesivamente nos iba explicando el hermanito, ¿no? Claro, por Nos iba eso que nos explicando decía, cada uno se hace su propio cielo, cielo, sí, comenzando por las ideas, por ¿no? las ideas, Comenzando por la forma de pensar y de ser de cada uno, persona, lógicamente que sí. ¿no? Y ahí en otra oportunidad, de nuevo le volvimos a decir al hermanito, hermanito, ¿por qué no nos explica del juicio? Y el hermanito volvía a hacer lo mismo, a conversar con el Divino Padre, y el Divino Padre nuevamente le daba el permiso para que él nos narrara. Entonces no decía porque nosotros estamos aprendiendo, nos decía Claro. así, ¿no? Mira, Y un ratito. ya sigue. Y ahí otra narración. No, cuando iba a juzgar cuando iba a jugar a un dictador y decía, lo quiero vivo. ¿Te acuerdas cómo era? Sí. A ver, ¿qué recuerdas de eso? Sí, de eso que igualito, que estaba en su trono y entonces llama a un dictador muy famoso, dijo, muy conocido en la historia, y que lo llama. Entonces, por ese dictador, que era el mal ejemplo y que la humanidad no podía entrar al reino, ¿no? Muchas deudas, y que había sido un mal ejemplo para la humanidad. Entonces todititos estaban con cólera de ver a esa persona, ¿no? Entonces todititos se abren y hacen un camino para que empiece a caminar y llegar a Cristo entre la muchedumbre. Entonces dice que cuando empieza a caminar, patadas, puñetes, empujones, el hombre se caía, se levantaba, se volvía a caer, se volvía a levantar, y así sucesivamente. Y entonces Cristo le dice, lo quiero vivo, les iba diciendo conforme iba caminando. Entonces ya cuando lo veían que estaba medio moribundo, ya ahí se levantaba, entonces le daban una patadita, aunque sea una. Pero le daba. Pero le daba, aunque sea un empujoncito, pero le daba, hasta que llegaba, pero arrastrándose, dice, hasta donde estaba Jesús, hasta donde estaba Cristo. También esa es otra que nos narró, ¿no? Claro. Y después de los animalitos, de los hermanitos menores, ¿no? También nos habló de los hermanitos menores. Y nos explicaba de que el Padre le hacía ver y veía él de que nosotros los seres humanos estábamos en desesperación porque estábamos en la contabilidad del puntaje de luz y de tinieblas. Entonces nosotros empezamos a sumar con nuestro lápiz, nuestro papel, y llegábamos solamente hasta un determinado número, ¿no?, de cuentas. Entonces ya no daba más, el ser humano no daba más. Entonces dice que las hermanitas reces estaban en un lado sentaditas. En eso cuando veían, y la desesperación de nosotros, entonces las hermanitas reces iban y nos quitaban el lápiz y nos quitaban el papel y empezaban ellas a anotar en un ratito, rapidito, sacaban la cuenta y pum, nos los daban. Sí, y pero así sucesivamente. esa enseñanza fue para hacernos ver de que los malamente llamados animalitos son más inteligentes y más avanzados que nosotros. Son padres solares. Ah, claro, también hay padres solares, lógicamente. Dijo que la gran mayoría de las reses eran padres solares que estaban en su prueba y que estaban con la prueba del olvido. Pero decía que en el día del juicio vamos a ver que ellos eran padres solares. Ya, mira, así un hincapié nomás y continuamos con lo que estamos hablando. Ahí José Alexis está preguntando si la persona que se queda viudo, sea hombre o mujer, ¿se puede volver a casar? No, porque casualmente, muy posible haya sido que sea para la enseñanza y para ser testigos nosotros y dar testimonio de esto, ¿no? Claro. Que hubo un hermano que le va al hermanito y le dice, hermanito, le dice,
yo con mucha energía, mucha cólera, ¿no? Mucha desesperación, le dice, hermanito, le dice, yo ya no sé qué hacer, yo estoy muy desesperado, ya yo creo que voy a separarme de mi mujer, porque hermanito, todo lo que yo llevo de la escritura, todo me lo rompe, me lo quema, me lo bota, me lo destruye, me lo desaparece. Yo ya he decidido, hermanito, que me voy a separar de esta mujer. Y el hermanito le dijo, hermano, le dijo, ¿usted está seguro de lo que va a hacer? Piénselo bien, hermano, porque si usted se separa de su esposa, nunca más se puede volver a unir a ninguna otra pareja. Usted se tiene que quedar solo para toda la vida, porque las alianzas del matrimonio no se rompen. Claro, pero Esthercita, acá la pregunta no es, ese ya estás hablando sobre divorcio. Acá la pregunta está hablando si se queda viudo o viuda, es lo que le he leído ahí. Es lo mismo, porque el hermanito dijo, las alianzas son las alianzas. Así es que seas viudo, así te quieras separar, así sea un infierno tu hogar. Las alianzas son las alianzas porque tú te comprometiste a solucionar ese problema en tu vida. Claro, pero si estás viudo, Esthercita. No puede unirse a nadie. Bueno. Tiene que quedarse solo. Claro, pero lo también dijo está... Bien claro, pero, dijo que era una prueba muy fuerte. Claro, pero también está en virtud del libre albedrío de cada persona, ¿no? No es así. No, bueno, no, la ley, dijo, la ley es la ley. Ustedes lo pidieron así. La ley es la ley, lo dijo bien claro. Ya. Dijo que no. Ya, muy bien. Viudo o que quiera, no existe la separación, dijo el hermanito, porque las alianzas son las alianzas y se tiene que lograr unificarse y entenderse, porque dice que eso lo hemos pedido nosotros. Claro, ya, sí. Ahora cambiando de tema, dime, ¿qué experiencias has tenido tú con el hermano Luis que hayas tenido, ya sea en sueños o en el trato directo con él, que tú hayas experimentado con él, así como yo lo experimenté también, ¿no? ¿Qué experiencias has tenido durante el tiempo que está, incluso cuando lo has atendido y todo, ¿no? Bueno, la experiencia bastante bonita y también severa, ¿no? Porque el hermanito también era alegría, era bondad, pero también era muy severo. Porque, eso es indudable, ¿no? Porque yo he visto cuando ha llamado la atención a muchos hermanos, inclusive una hermana temblaba, ¿no? De miedo, de cuando el hermanito te reprendía, era así, o sea, el espíritu y la materia ahí estaban recibiendo todo eso, ¿no? Claro, él era derecho, ¿no? Sí. Eso eso es indudable. Y yo pasé por la prueba de atenderlo, ¿no? Porque cuando ya el hermanito estaba delicado, yo llegué y justo Linda bajaba con sus alimentos, entonces yo lo saludé al hermanito y bueno, entonces en eso la hermana Linda pasó y yo la quedé mirando y dije, yo como quisiera atenderlo algún día al hermanito. Entonces cuando subí, en eso, al poco ratito sube Olinda rapidito y me dice, hermana, me dice, hoy día lo va a atender usted. ¿Cómo, hermana? Entonces me dice, sí, el hermanito ha dicho que el padre dice que hoy día usted lo va a atender. Ay, hermanito, ahí mismo lo recibí. O sea, entonces ahí queda demostrado de que cuando tú lo pensaste en ese momento, él te leyó la mente. Por supuesto que me leyó la mente. Claro. Porque ella me está diciendo, el padre dice que hoy día usted lo va a atender. Claro. Porque claro, el hermanito le dijo, indudable te leyó la mente. Eso nosotros Linda, todos lo sabemos, eso, ¿no? El padre dice que hoy día la hermana Esther me va a atender. Entonces ella vino y me comunicó eso. Entonces yo inmediatamente recibí todo y me bajé. Y fui y lo atendí al hermanito. Pero ahí pasé una experiencia también bien grande y fuerte y triste y no muy conmovedora. Porque después que yo lo atendí, le di sus alimentos al hermanito. El hermanito me dice, hermana, me dice, me tiene que curar la herida. Ah, ya. ¿A eso te refieres cuando ya él estaba delicado, ¿no? Claro, cuando él ya estaba delicado. Entonces yo, sí, hermanito, pero cómo lo volteaba, cómo lo cogía, yo estaba sola, yo soy chiquita y todo eso, entonces cómo iba a ser. O sea, me vino un montón de ideas en la mente, ¿no? Claro.
Entonces en ese momento el hermanito ha agarrado y se ha volteado y se ha puesto de costado, o sea, de este costado, ¿no? Porque la herida era acá en el lado izquierdo. Entonces, cuando yo le he levantado su polo, ¿no? Y he mirado bien porque yo dije tengo que hacerlo bien y tengo que mirar todo como está, ¿no? En ese momento, porque es lo primero que yo pensaba, ¿no? Hacerlo bien. Entonces inmediatamente he empezado a sacar las gasas, a sacar todo lo que cubría la herida. Claro. Y cuando llegué a la herida, hermano, uy, qué impresionante, te lo juro que casi me desmayo. ¿Qué cosa es lo que vistes y qué cosa es lo que te impresionó o te dijo algo o bueno, qué fue lo que pasó contigo en ese momento? O sea, en ese momento yo sentí unos sentimientos muy fuertes, muy encontrados, muy fuertes conmigo que hasta en un pequeño momento como que mi mente se nubló. Claro. Y en ese momento yo reaccioné y miré y la herida era muy impresionante lo que se veía. O sea, se veía como algo largo, o sea, de este tamaño así, ¿no? Porque la herida era así, como una cisura grande. Y de esa cisura, de los costados, salía algo blanco que bordeaba toda la herida. Y era una cosa muy impresionante en la forma que se veía. Claro. Eso, era muy impresionante. Y de ahí eso como que latía, claro. y iba saliendo un líquido con algo, con residuos. Y entonces ahí mismo yo limpié y lo que se le ponía al hermanito, ¿no? Que estaba ahí. Entonces todo eso lo hice, coloqué todo como había estado y todo lo curé y traté de hacerlo bien. Entonces el hermanito, ya cuando yo terminé, el hermanito se sienta. Lo ayudé, ¿no? Un poquito a sentarse, se sentó. Bueno, ¿y tú viviste la experiencia del suéter? Sí, ahorita voy a llegar a eso. Entonces el hermanito, ya sentadito, que lo ayudé un poquito a sentarse, se sentó. Y entonces me dice, hermanita, páseme el suéter. ¿Suéter? Yo buscaba el suéter, lo buscaba. Es que acá en el Perú no se conoce ni se sabe qué significa suéter. Entonces yo decía, suéter, ¿qué es el suéter? Yo buscaba. Y en eso me quedaba pensando, mi hermanito me dice, la chompa, que ustedes le llaman, hermana, la chompa. Ay, ahí mismo yo fui corriendo y ahí estaba la chompa, pues. ¿Seguro? Entonces fui corriendo, lo cogí y le dije, acá está hermanito. Y entonces ya el hermanito agarró y se lo puso, ¿no? ¿Él se lo puso o tú le ayudaste a ponerse? No, yo lo ayudé a poner, ya, entonces el hermanito se lo puso. Claro, claro. Y bueno, de ahí ya yo me quedé pensando y en ese momento yo le dije, hermanito, le dije, perdone mis errores, si es que no lo he hecho bien. Entonces el hermanito me mira como él miraba, con esa ternura, con ese amor, ¿no? Que uno lo sentía, pero en todo momento se sentía ese amor. Y me dice, hermanita, me dice, para eso está usted acá, para aprender, me dijo. Entonces ya yo me subí, ¿no? O sea, la experiencia de haberme leído el pensamiento, ¿no? Y que el Padre me concedía lo que yo pensaba en ese momento. Me lo concedió. Claro. Ahora tú tuviste un sueño, creo, o algo así, que él te conversó en sueños, algo creo, y te dijo. ¿Recuerdas algo de eso o no? Claro, o sea, yo me recuerdo el sueño, pero ¿cómo es, no? O sea, ¿qué es lo que puedes recordar, no? Mira, ese sueño coincide con lo que mi hermana le pidió. O sea, mi hermana le pidió a él que lo curara. ¿Te refieres por Carmen Tazo? Sí, por Carmen. Entonces, como las dos andábamos juntas, entonces ella le dijo, hermanito, le dijo, yo sé que usted me puede curar, le dijo, yo sé que usted tiene el don de poderme curar. Carmen Tazo le preguntó eso. Yo quisiera que usted me cure. Entonces el hermanito la quedó mirando y le dijo, hermanita, le dijo, yo podría hacerlo, pero ese no es mi pedido en este tiempo, le dijo.
en este tiempo yo he venido con la Divina Escritura para la humanidad. O sea, como diciéndole que él había venido para eso, ¿no? Pero más que nada era una prueba para mi hermana, ¿no? Era una prueba para ella de fe. O sea, después me di cuenta por qué. Porque yo, como toda persona en el mundo, uno se va encaminando, pero hay cosas que te faltan. O sea, de repente formar más el carácter, de repente tener más decisiones de otras cosas, de muchas cosas. Entonces hay un ¿cómo se podría decir? Como que hay un poco de impedimento para uno poder decidir o hacer algo, ¿no? Entonces, como que hay una lucha ahí, ¿no? De muchas cosas. Entonces, yo me sentía así y entonces yo sufría. Y entonces yo me fui, me acosté pensando, yo dije, yo sé que él es el enviado de Dios, ¿no? Una criatura muy sabia que Dios ha enviado, ¿no? Y yo dije, yo sé que él me puede ayudar, o sea, en mi mente lo dije, ¿no? Yo sé que él me puede ayudar. Entonces yo me fui, me acosté, y en la noche, entre dormida y despierta, yo lo veo a él, pero que era inmenso. O sea, yo estaba echada en mi cama y yo solamente veía de acá, de esta parte de acá para arriba, pero era inmenso, grande. Y yo estaba echada y yo lo veía a él ahí. Y en ese momento yo volteo y lo miro y la emoción era tan grande que de alegría yo lloraba. O sea, era tan fuerte la alegría que yo sentí en ese momento que empecé a llorar, pero de alegría lloraba. Y las lágrimas, sentía cómo me caían. Y entonces, en ese momento yo empecé a conversarle, a hablarle sobre mi problema. Y entonces el hermanito me escuchó y él me habló, pero eso no lo recuerdo, porque cuando yo me despierto ya me había olvidado de lo que habíamos conversado. Pero conversamos un buen tiempo, como qué decirte, 1 hora. Habremos estado conversando, pero no recuerdo lo que conversé. Pero sí me dio mucha satisfacción, me dio mucha alegría y lo que yo sentía desapareció. Como que llenaba un vacío que había dentro de mí. Y bueno, ¿no? Entonces esa es otra experiencia más que yo viví con él, con el hermanito. Y después vivimos otra experiencia también muy bonita, en que, ¿te acuerdas cuando hubo el problema de que se perdió una sortija que dijo Antonio, ¿te acuerdas? Ah, sí, ese es el problema cuando él estaba delicado y se perdió una sortija que te echaba la culpa a ti y al hermano Hidalgo León. Según él, dice que se le perdió una sortija de oro, que era un trabajo que le habían traído a él de soldar, no sé qué, y él andaba quejándose y diciendo que se le había perdido, y que los únicos que pasábamos por ahí era el hermano Hidalgo y era yo. Y entonces el hermano Hidalgo le echaba la culpa al hermano Hidalgo. Entonces el Antonio le dijo así delante del hermanito y el hermanito le preguntó al hermano Hidalgo, le dijo, hermano Hidalgo, ¿usted ha cogido esa sortija? Y el hermano Hidalgo le dijo, no, hermanito, ¿cómo yo voy a venir a coger algo de acá en el lugar que está usted? Y este es un hogar, una familia, le dijo, y yo no tengo costumbre, no, yo no soy un ladrón, le dijo. Yo jamás haría eso, hermano, le dijo así. Y el hermanito le dijo, ¿ha escuchado, Antonio? Le dijo, ¿has escuchado? Le dijo así, sí, hermano, pero entonces ¿dónde estará la sortija? Entonces debe ser la hermana Esther la que se lo ha agarrado. Le dice así. Y entonces el hermanito lo queda mirando y le dice, hermano Antonio, le dijo, el padre no tiene nada contra esa hermana, le dijo. Le dijo así.
Y entonces el hermano Antonio lo quedó mirando, el hermanito. Y estaba Olinda también, dice ahí, porque cuando yo llegué, Olinda viene y me dice, hermana, me dice, el padre la quiere mucho a usted. Y yo le digo, ¿por qué, hermana? Ay, me cuenta. Me dice, mire, pasó esto, y el hermanito le dijo así, porque Antonio, como se le ha perdido la sortija, entonces dijo pues que era el hermano Hidalgo, pero después, como el hermano Hidalgo, el hermanito le preguntó y le dijo que él no la había cogido, entonces Antonio dijo que era usted. Y el hermanito le dijo esto, entonces por eso el padre la quiere mucho a usted, me dijo, sí. O sea, esa experiencia, ¿no? Ahora, cuando nosotros hemos estado en la casa, hemos vivido experiencias muy maravillosas, muy bonitas con el hermanito, inclusive cuando el hermanito ha estado delicado. ¿Te acuerdas, Quique? Claro. Cuando ustedes se quedaban. Claro, a ver, cuenta tus experiencias que ya, viviste con él. Cuando yo llegaba y entraba, y el hermanito estaba delicadito, entonces yo le preguntaba, hermanito, ¿cómo se siente hoy día? Entonces el hermanito me decía, ay, hermanita, hoy día ha venido Osiris a torturarme. Y yo lo quedaba mirando al hermanito. Y yo decía, eso debe ser en forma espiritual. Después otro día llegaba y le preguntaba al hermanito, y el hermanito me volvía a responder, me decía, ay, hermanita, ha venido Osiris y Ramsés y me han estado torturando con un péndulo. Después otro día le pregunto al hermanito y me dice, ha venido Osiris y me ha estado torturando en mi herida. Me dijo así, toda la noche me ha torturado en mi herida. Y nos quedábamos pensando nosotros, ¿no? Qué fuertes eran sus pruebas del hermanito. Y cómo él podía pasarlas y sin quejarse, sin decir absolutamente nada. Él nunca se quejó, nunca hemos visto nada de eso, ¿no? Con el hermanito, ¿no? Y otro día el hermanito estaba sentadito y yo llego y lo saludo al hermanito y en eso siento un olor a perfume. Pero qué olor tan agradable, qué olor tan agradable que no es un perfume humano. Algo no tiene explicación el aroma que se sentía. Y entonces yo siento el olor y le digo, hermanito, qué agradable, qué huele tan agradable. Y el hermanito me dice, ah, hermana, ¿lo siente? Sí, hermanito, qué agradable olor a un perfume, pero riquísimo. Ah, me dice, ese es el perfume de la Madre Omega que ha venido a visitarme, me dijo así. Ya, ¿qué olía el perfume? El perfume. Olía a jazmines, una mezcla de jazmines, pero algo que no tiene explicación. O sea, un aroma muy, muy agradable que tocaba toda tu sensibilidad, tu materia, tu espíritu, todo tocaba ese perfume. Me quedó en la nariz el perfume. Qué agradable. Y me quedé maravillada, ¿no? Porque la Madre Omega había estado ahí. O sea, en ese momento la Madre Omega había estado con el hermanito. No, tú le preguntaste por el perfume. Claro, yo le pregunté. Y el hermanito te dijo, ¿lo siente? Claro, sí, ya dije. Ah, ya, bueno, claro. Sí, ya dije. Entonces, lo que estoy diciendo es que qué maravilloso que la Madre Omega estuvo ahí con el hermanito. Claro. ¿No? Y nosotros cada vez nos quedamos más maravillados de todo lo que vivíamos y sucedía en ese entonces, ¿no? Esto no es ningún invento, esto no es ninguna imaginación, no. Esas son experiencias que la hemos vivido. O sea, hemos vivido esas experiencias, son reales. Por eso somos nosotros testigos de decir lo que sucedió y lo que pasó en ese entonces, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Que todas las experiencias que se han vivido con él, ¿no? Y hemos estado con él y la otra experiencia fuerte también que hemos vivido con él, cuando el hermano Hidalgo era un hermanito un poco temperamental, al comienzo, como todo joven, ¿no? Entonces, el hermanito siempre te iba corrigiendo, ¿no? A todos. A todos nos ha ido corrigiendo. Claro. A todos. Entonces,
el hermanito estaba estudiando en la universidad. Entonces, Cuidado. trae a un hermano, a un compañero de la universidad. Le habló del divino enviado y entonces lo trae. Y nosotros estábamos en el segundo piso con el hermanito porque íbamos a orar en ese momento, porque el hermanito dijo, hay que adorar al Padre, dijo, hay que adorarlo al Padre. Entonces, en ese momento subió el hermano, viene, toca. No, miento, dijo, hay que orar al Divino Padre. Orar, dijo, hay que orar al Divino Padre. Uh-huh. Entonces, en ese momento toca la puerta y es el hermano Hidalgo. Entonces la hermana le abre la puerta y el hermano entra y este hermano sube adelante del hermano, pero sube haciendo sonar las escaleras, pum, 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 así rápido, ¿no? O sea, una persona un poco nerviosa, algo así, no rápido, sube así, hace sonar las escaleras y llega arriba y el hermano Hidalgo atrás de él. Entonces le pregunta y le dice, ¿dónde está? Le dice, ¿dónde está? ¿Es él? Le dice así, por el hermanito que estaba en medio de nosotros. O sea, el hermanito estaba paradito, yo estaba a su costado del hermanito. Y al otro costado estaba el hermano Facho, del hermanito. Entonces, en ese momento, lo señala él y le dice, ¿es él? Sí, le dice, él es el hermanito. Ah, le dice, él es tu hermanito, le dice así. Sí, y mira el cuadro de la cena del Señor. Entonces se queda mirando el cuadro y le dice, dice, ahí está el cuadro de la cena. Y también ahí está Judas, el que lo traicionó a Cristo. Dice así. Y entonces el hermanito le responde y le dice, debes saber, hermano, que Judas es un ángel al lado de cualquier ser humano de esta época. Le dijo así. Le dijo. ¿Y tú quién eres? Le dijo. ¿Quién eres? ¿Tú eres Cristo? Le dijo así. Y en ese momento el hermanito, de lo que estaba así con su cabecita agachada, muy humilde, siempre fue así el hermanito. Entonces el hermanito ha levantado la cabeza con una humildad, pero una humildad muy grande. Y lo ha mirado y le ha dicho, tú lo has dicho, le dijo así. Entonces en ese momento cuando él dijo eso, yo sentí un estremecimiento en todo mi cuerpo y lo quedé mirando así al hermanito. Sí, pues, y eso es lo que se sentía. Yo dije, Jesús, dije así, lo quedé mirando. Y me sentí así, con una vibración muy grande, y el hermanito volvió a agachar su cabeza así, el hermanito. Entonces yo lo quedé mirando así, y los quedé mirando a todos los hermanos, de que si alguno se había dado cuenta de lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Entonces los hermanos, no, los vi así, normal, como todos, pero no sintieron lo que yo había sentido. Entonces en ese momento yo lo quedé mirando así y me quedé muy consternada por dentro. Pero mi error fue no haberle preguntado. O sea, yo no le pregunté nada, o sea, callé, o sea, no sé, será mi prueba, mi pedido, no lo sé, ¿no? Uh-huh. Entonces me quedé así y siempre estaba en mi mente y yo pensaba, ¿no? Y cuando el hermanito nos hablaba de la Divina Escritura y nos decía que era el Divino Padre, entonces había eso en mí. Yo siempre estaba latente y yo decía, no, Él es Jesús. Pero no sé, o sea, no era como nosotros nos hemos comprometido con el Eterno, ¿no? Que nosotros teníamos que ser instantáneos, ¿no? Y nadie lo fue. Nadie fue instantáneo. Entonces, ¿por qué? Porque el mundo nos tiene a nosotros así. Nos tiene ignorantes de las leyes y de las cosas del Divino Padre. ¿Por qué? Porque el sistema se ha encargado, que es el mal, el sistema, se ha encargado de que nosotros estemos más dormidos de nuestro pedido y que ignoremos las cosas que vienen hacia el Divino Padre, o sea, que las ignoremos. Estamos así todos dormidos. Y bueno, ¿no? Entonces, esa es otra experiencia grande que yo también viví con el Divino Enviado.
que me impactó bastante. Y bueno, ¿no? Entonces estamos para narrarlo y contar nuestras Bueno, experiencias, ¿no? yo lo que te quería preguntar ya, cuando el hermanito ya estuvo delicado, ¿a quién fue que decidió entregarle los divinos rollos? Hubo un problema ahí. O sea, acá contamos lo que sucedió con la familia. ¿Por qué es que lo cortó a Córdoba de la Divina Revelación? Ya. Cuando el hermanito todavía estaba un poquito delicado y él no estaba en cama, entonces, ¿qué problemas pasó con Córdoba? claro, el hermanito, hubo un día, una mañana, que viene el hermanito y le dice al hermano Ricardo, ¿no? Le dice, hermano Ricardo, le dice, el padre dice que usted se hará cargo de los divinos rollos y de todo cuanto perteneció al divino enviado. Le dijo así. Entonces el hermanito le dijo, hermano, ¿se lo doy por escrito? Y el hermano Ricardo le dijo, no, hermanito, yo no dudo de las decisiones del Divino Padre. Y se lo preguntó 3 veces. 3 veces le preguntó y el hermano Ricardo le respondió lo mismo. Le volvió a decir, hermano, yo no dudo de las decisiones del Divino Padre. Entonces quedó ahí. Y cuando yo llego ese mismo día, porque yo todos los días iba, al mediodía, entonces el hermano Antonio me pregunta y me dice molesto, me dice, hermana, me dice, ¿qué le parece a usted las decisiones que ha tomado el hermanito? De dejarle los rollos a Ricardo, me dijo así. Y le dijo, el padre dice que usted se hará cargo de los divinos rollos. ¿Quiere que se lo dé por escrito? Y se lo dijo 3 veces al hermano Ricardo. Y el hermano Ricardo le dijo lo mismo. O sea, él me repitió todo lo que sucedió en ese momento. Entonces yo le dije, hermano, le dije, esas son las decisiones del Divino Padre, le dije. Si el Divino Padre ha decidido así, tenemos que aceptar todo, le dije. Entonces, como que no le cuadró lo que yo le respondí, agarró, se dio media vuelta y se bajó. Entonces, sabíamos todos que el hermanito le había encomendado al hermano Ricardo. Todos lo sabíamos, todos los que estábamos ahí, incluida la familia. Entonces, una mañana, Olinda la llama a Carmen y le dice, hermana Carmen, venga por favor, porque el hermanito se va. Entonces, Carmen corre y me llama y me dice, oye, me dice, vente para acá a la casa del hermanito porque el hermanito se está yendo. Entonces, se ha llamado a varios hermanos, entonces Carmen llega y encuentra que el hermanito ya se iba ya, con los divinos rollos, y la Olinda estaba que lo jalaba, y lo jalaba hermanito, llorando. No se vaya, hermanito. Entonces Carmen también ha venido, y ahí también ha venido el hermano Facho y también el hermano Ricardo. Entonces todos lo han convencido al hermanito de que no se vaya, porque el hermanito ya se iba con los divinos rollos, ya con todo. Pero, ¿y por qué era que se quería ir? Ya. ¿Qué motivos llevaron Porque a que él tome esa decisión? Yo le pregunto, le digo, hermana Olinda, ¿qué pasó? ¿Por qué el hermanito se ha querido ir? Entonces la hermana Olinda llorando me cuenta, me dice, hermanita, Antonio se volvió loco y lo botó. Y yo le digo, ¿y por qué lo botó? Porque el hermanito le dijo de que el padre decía que él era un ladrón y que quería robar los divinos rollos. Y Antonio se amargó y le dijo, lárgate de mi casa. Y el hermanito agarró los divinos rollos y se iba, me dijo así. Yo le dije, pero ¿y por qué hizo eso el Antonio? Le dije, ¿por qué? No sé, hermanito, se volvió como loco. Y yo trataba de ayudar al hermanito y no, el hermanito se iba, me dijo así. Bueno, pasó eso. Y ya el hermanito después empezó a decirnos a nosotros de que él quería ir que si había un lugar para nosotros llevarlo a nuestras casas. Pero yo no tenía un lugar porque nosotros éramos 5 hermanos viviendo en un cuarto que habíamos alquilado, porque nosotros somos de provincia. De los 5 hermanos estamos viviendo en un cuartito que no era adecuado para llevarlo al hermanito. Además de esos 5 solamente creíamos 2.
y 3 no. Y era una pelea también. Todas esas cosas. Entonces el único que podía llevarlo era el hermano Juan. Entonces el hermano Juan se comprometió con el hermanito de llevarlo. Entonces quedaron un día para que el hermano Juan le dijo, hermanito, voy a terminar de techar ese cuartito y yo lo llevo. Quedaron en una fecha. Entonces se cumplió la fecha, faltando un día para la fecha, Olinda agarra, va a su casa del hermano Juan y le dice ya que el hermanito no va a ir. Entonces el hermano Juan no fue porque pensó que el hermanito había decidido eso. Entonces pasaron los días, el hermano Juan va y el hermanito le dice, hermano Juan, ¿qué hubo? ¿Por qué no vino a recogerme? Entonces el hermano Juan se quedó mirando al hermanito frío, porque ¿qué sucede? Que Olinda era una mujer muy cizañosa. Ella siempre estaba buscando de qué agarrarse para cizañar de los hermanos, para poner a unos en contra de otros, porque eso ellos siempre lo han hecho. Entonces, buscaba información de uno, lo difamaba por otro lado. Entonces, nosotros estábamos más pendientes de la divina ciencia y descuidamos ese lado, ese lado negativo que ellos tenían. Entonces, el hermano, por no tener problemas con Olinda, entonces el hermano se quedó impactado y se quedó helado, se congeló. Entonces, el hermanito lo quedó mirando, bueno, quedó eso ahí. Y, bueno, siguió pasando todo eso, ¿no? Siguieron las cosas así. Y el hermano Antonio, veíamos nosotros que el hermanito mucho le llamaba la atención. Y cuando sucedió este problema de que él lo votó al hermanito, entonces el hermanito le dijo, ¿no? Dijo a todos, ¿no? De que el padre decía de que Antonio quedaba totalmente retirado de la revelación. Así le dijo. Que quedaba totalmente retirado de la revelación. Y que no quería ver ni siquiera su presencia cerca de él. Entonces, ¿qué hizo Antonio? Porque no podía pasar por donde estaba el hermanito. Le prohibió. Entonces, no, pues, o sea, lo retiró. Retirarlo es prohibirle. Entonces, Antonio hizo una escalera del primer piso a su ventana del segundo piso, porque había una ventana, o sea, donde era su taller, que era un pasadizo. Entonces, eso, iba hasta el segundo piso, entonces él puso una escalera y él subía por esa escalera y entraba a su casa. Sí. Entonces subía y entraba a su casa y no pasaba por donde estaba el hermanito, no pasaba. Entonces hubo otra oportunidad en que la tía Olga,